voy a permitirme leer unos datos acerca de la maestra. La maestra Iris Amalia Cervantes Jaramillo es profesora normalista en educación primaria y en educación media en el área de matemáticas. Cuenta con estudios de maestría en ciencias de la educación, con una especialidad en política y gestión educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un diplomado en políticas públicas y evaluación en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Se desempeñó por más de 20 años como profesora de educación primaria, posteriormente como coordinadora del programa de escuelas de calidad en los estados de Guerrero y Puebla, y del programa de escuelas siempre abierta en Guerrero. Fue titular del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa, dependiente de la Organización de Estados Iberoamericanos con sede en México. En mayo de 2019 concluyó su responsabilidad como directora de directrices de mejora de instituciones y políticas que desempeñó a partir de 2015 en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entre sus líneas de trabajo se encuentran el diseño de estrategias didácticas. En 2004 fue ganadora en el concurso nacional promovido por la Secretaría de Educación Pública, Estrategias para una Educación Básica de Buena Calidad. El desarrollo de estudios sobre buenas prácticas escolares. Coordinó en Guerrero la documentación de 21 casos de escuelas de educación básica y en el estado de Puebla el estudio de 17 experiencias de supervisión escolar. La formulación de recomendaciones de política educativa, donde estuvo a cargo del desarrollo de directrices para mejorar la calidad y equidad de la educación en los ejes temáticos: la niñez de las familias, jornaleras agrícolas y migrantes, la niñez indígena, la permanencia escolar en la educación media superior y en las escuelas multigrado. Es para mí un honor presentarla, maestra. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Es realmente para mí un honor y un gusto estar aquí en el seno de estos interesantes trabajos del PEME y del PRONAEM. Agradezco mucho a la Secretaría de Educación del Estado de Hidalgo, a la maestra Adriana Aragón, la invitación para conversar sobre recomendaciones para mejorar la educación multigrado. Porque justo ustedes mejor que nadie, ¿no?, lo saben, que fue en el seno de este ejercicio de definir cuáles eran los temas importantes, no para una región, no para el país en general, sino en cada una de las entidades donde surge el tema del multigrado y donde lo colocan en una agenda nacional a partir, como dijo la maestra Aragón, de la iniciativa de un Estado que ya no podía más, ¿no?, él solo, buscando soluciones para la complejidad de las escuelas multigrado, sabiendo que ahí hay una mayor deuda con los niños que asisten a escuelas multigrado. Pero yo no dejo de admirar ese ejercicio, porque como cuando levanta la voz un Estado, al unísono, vienen 27 manos más adelante y dicen, también eso a mí me duele, ¿no? También ese, para mí, eso es un problema, y también eso, por una parte, sabemos que tenemos ahí la mayor deuda, con quienes tendríamos que tener los mayores esfuerzos y las respuestas adecuadas, y por otra parte, también sabemos que esos son los que nos jalan muchas veces los resultados de lo que se mide, el logro en matemáticas, el logro en lenguaje y comunicación, los resultados estatales hacia adelante. Por eso es un gusto estar aquí, porque la decisión de trabajar y elaborar recomendaciones en materia de educación multigrado es una respuesta a esta iniciativa, de decir, si es un tema tan importante para al menos 27 entidades, tenemos que sumar hacia ese trabajo. Y en eso se emplearon 2 años para hacer una evaluación de qué se estaba haciendo en materia de educación multigrado, para recopilar la información de lo que ustedes estaban haciendo, porque aun cuando hay un vacío en la política educativa a nivel federal, muchas entidades tienen programas en marcha de formación, de desarrollo de propuestas curriculares, de materiales educativos y de infinidad de elementos que nutrieron la formulación
de estas recomendaciones, así como experiencias internacionales que se elaboraron. Y estas recomendaciones, tal vez varios de ustedes ya les hayan dado lectura, porque fueron enviadas a sus secretarios de Educación en abril, fueron, digamos, como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fueron las últimas directrices que emitió el Instituto, ¿sí? Directrices para mejorar la educación multigrado, y esto ocurrió en abril. Y finalmente, estas directrices, como siempre comentamos, son recomendaciones, y en ese sentido, pues, las compartiremos estas recomendaciones. Esta presentación tiene dos partes, una primera parte de contexto, de cuál es la dimensión de la educación multigrado en nuestro país, en su región, cuáles son las barreras que enfrenta para convertirse en una opción educativa de alta calidad, como lo comentaba el maestro Eligio, en esta búsqueda internacional de nuevas alternativas para mejorar la educación. Multigrado está dentro de algunos componentes que se están considerando en estas propuestas innovadoras para mejorar la educación, y en México multigrado es un componente, una característica importante de nuestro sistema educativo. Entonces no podemos desaprovechar la oportunidad que nos ofrece, digamos que por necesidad, tengamos la educación multigrado y hagamos de esta condición, pues, una oportunidad, aprovechando la potencialidad que tiene. Entonces, un primer marco y enseguida las recomendaciones. Bueno, como les decía, las recomendaciones se detonan, se originan, se motivan a partir del PRONAEM, de la decisión que ustedes tomaron en 2016 de llevar a cabo un proyecto nacional. Y esto habla mucho del peso de multigrado, ¿no? Porque es el único PRONAEM a nivel nacional, y habla de la urgencia, de la importancia y del olvido en el cual se encuentra la educación multigrado, y que quienes están cerca pues del día a día del servicio educativo, que son los estados, pues decidieron que era importante tomar cartas y manos a la obra. Y bueno, en México los niños que asisten a escuelas de educación multigrado son 1 de cada 10 niños, o sea, no es menor, es el 10%. En total son 2.671.000 niños que estudian en escuelas multigrado. Y también, ¿cómo estamos asumiendo la educación multigrado en las escuelas multigrado? Como comentaba también el maestro Eligio, ¿no? En esta indefinición que hay cuando buscamos en los documentos institucionales qué se entiende por una escuela multigrado, encontramos definiciones encontradas. Entonces, estamos asumiendo en estas recomendaciones como escuelas multigrado a todas las escuelas en las que uno o todos los docentes dan atención educativa a estudiantes en una misma aula. Esta definición arropa también, en el caso de primaria, a las escuelas tetradocentes y pentadocentes. En ocasiones observamos de que en las pentadocentes parece que la situación fuera menor, porque solo un docente atiende a niños de 2 grados escolares, o en las tetradocentes también decimos lo mismo, porque solamente 2 maestros de 6 atienden a estudiantes de más de 1 grado escolar. Pero si lo observamos desde la perspectiva de los niños, en las escuelas tetradocentes, los estudiantes de esa primaria cursarán muy seguramente 4 de sus 6 grados escolares en un grupo multigrado. Sí. Y bueno, en la siguiente lámina, qué lástima que no se puedan observar bien el contenido, pero bueno, ahí hablamos de que 1 de cada 2 escuelas en México son multigrado. El 50% de las escuelas mexicanas son multigrado. Y como ya lo comentaban también,
Si bien la prevalencia de las escuelas multigrado está en la zona rural, el 90% de las escuelas multigrado están en la zona rural, hay 90,000 escuelas que se encuentran en el contexto rural, y generalmente en las localidades más pequeñas, menores de 250 habitantes, también encontramos 8,000 escuelas, aproximadamente un 8% en zonas urbanas. Todas las entidades federativas tienen escuelas multigrado, aunque en una proporción distinta. Hay entidades, como es el caso de Hidalgo, donde las escuelas multigrado superan el 60%, igual ocurre en Chiapas, o en estados que pudiéramos pensar como baja densidad, como Baja California Sur, donde hay un 40% de escuelas multigrado, y aún en la Ciudad de México también hay escuelas multigrado en el nivel de primaria. Y bueno, aquí tenemos los datos de las escuelas multigrado de los estados de la región centro. Aquí vemos que más de 400,000 estudiantes de sus estados asisten a escuelas multigrado en proporciones distintas. 817 están en la Ciudad de México, es una proporción, digamos, en términos numéricos pudiera ser reducida, en términos de retos para la Ciudad de México importantes. En los estados de Puebla es donde tenemos el mayor número de estudiantes, más de 170,000 estudiantes, seguido de Estado de México con más de 137,000, Hidalgo 96,000, Morelos 16,500 y Tlaxcala casi 13,000 estudiantes. Y bueno, también pueden ustedes observar el peso respecto a su propia entidad. En el Estado de México, el 28% de sus escuelas de educación básica son multigrado. En el estado de Tlaxcala, el 30%. En el estado de Puebla, el 50%. Entonces, estamos hablando de que la educación, un país como México, que tiene esa presencia de escuelas multigrado, no puede dejarlas fuera del diseño de su proyecto educativo y de sus acciones. Y bueno, aquí tenemos los resultados que a nadie extrañan, que aun cuando a nivel nacional los resultados no son alentadores ni para las escuelas de organización completa, aún estos son menos alentadores, más críticos de manera sistemática en las escuelas multigrado, lo cual obedece no a la falta de capacidad de las personas, ¿no?, que se encuentran en este ámbito multigrado, sino a las debilidades en la oferta educativa, en los insumos. Y aquí tenemos cuáles son los principales problemas que hemos identificado en la educación multigrado. Aquí estamos resumiéndolos en 6 grandes problemas. En el documento que ustedes pueden consultar los encontrarán de manera detallada y con una descripción y fundamentación de cada uno de ellos. El primero es una falta de materiales educativos, de formación docente y de mecanismos de gestión escolar. El pensamiento de la escuela unigrado, de la escuela de organización completa, es el que permea todo el diseño de la política educativa. Si ustedes observan en un planteamiento anterior, cuando se hablaba de fortalecer la gestión escolar, se hablaba de designar sus directores académicos, sus directores administrativos, y en ningún momento aparecieron unas líneas dedicadas a cómo fortalecemos la gestión escolar en los espacios de escuelas multigrado. La formación docente, ustedes saben que a pesar de que en 1997 se trató de colocar con fuerza el tema de multigrado en las asignaturas regionales de los programas de las escuelas normales, y en ese momento se alcanzó que el 25% de las normales públicas tomaron el tema de multigrado. Eso se fue desdibujando.
Entonces, en términos reales, la formación en materia de cómo promover el aprendizaje en escuelas multigrado para los maestros inicia cuando inicia su designación como docentes. Y lo hacen de manera experimental, porque finalmente no hay programas de inducción a esa modalidad en la que muchas veces durante su formación no trabajaron, no tocaron el tema y lo hacen de manera experimental en la práctica cuando se ven frente muchas veces a la situación más compleja que es la escuela unitaria. También hay una mayor precariedad en estas escuelas, hay carencia de profesores, educación física, artística, inglés y de personal especializado. Esta carencia también sabemos que existe en general en todas las escuelas, pero en las multigrados prácticamente inexistente el servicio. Hay insuficientes condiciones de formación y de formación técnica para los equipos de supervisión escolar. Por eso me da mucho gusto, de verdad, que estén presentes los equipos de supervisión escolar, porque realmente son el espacio, ¿no?, que comunica las decisiones, los programas, las intervenciones que se definen llevar a cabo por parte de las autoridades y le agregan el sentido o le restan el sentido, la reconfiguran de tal manera que mucho de la intervención de la supervisión escolar es lo que hace las realidades en las cuales se convierten estos programas en las escuelas. Me da mucho gusto. Sabemos que la supervisión escolar, digamos que está al margen, no tiene condiciones para trabajar, no tiene un espacio generalmente de trabajo, los materiales, insumos tecnológicos, los mecanismos para los traslados de visitar a las escuelas. Entonces las expectativas, las funciones académicas y de tipo administrativo que se le asignan a la supervisión escolar no tienen una contraparte en los apoyos que se le brindan. Y sabemos que hay entidades que han llevado iniciativas para fortalecerlas, ¿no? Es el caso de Yucatán o el caso de Guanajuato, en el cual ya tienen varios años en los cuales los supervisores escolares gozan de un transporte compartido con otro supervisor y de combustible para poder realizar visitas a sus escuelas, ¿no? Además de un proyecto también de formación que nos parece que ha tenido un desarrollo gradual. Hay falta de incentivos para que los docentes que están en localidades aisladas, las más aisladas en las cuales se ubican las escuelas multigrado, permanezcan. Lejos de estos incentivos, vemos por ejemplo que los tabuladores salariales son menores para quienes están en las comunidades rurales, y eso sin duda pues, es un incentivo contrario para la permanencia escolar. Ahí hay una tarea importante por hacer y hay una débil coordinación institucional, tanto al interior del sistema educativo. Por poner un ejemplo, tenemos información de la que hemos ido recuperando en las diferentes actividades de la poca comunicación y coordinación entre el CONAFE y la autoridad educativa local en muchas de las entidades. Y el CONAFE presta servicio educativo a los niños de sus entidades, ¿sí? No es un niño de nacionalidad CONAFE, es un niño de cada uno de sus estados. Y muchas veces ustedes se ríen porque saben, ¿no? Lo ven, que ha costado trabajo, igual que no se ha construido desde el nivel federal esa comunicación, esa coordinación, ese trabajo conjunto. Y una de cada 3 escuelas multigrado es CONAFE. Y además CONAFE tienen todavía, digamos, el caso más complejo de lo multigrado, que es el multinivel, que es un docente que atiende a estudiantes de más de un nivel escolar, a veces de preescolar, primaria y de secundaria, o solo de 2 niveles escolares. Como yo les digo, con una expresión pues muy agradable que se llama aula compartida.
pero que encierra, si multigrado es complejo, multinivel, o sea, debe de ser de manera exponencial. Y en todas sus entidades existen estas escuelas multinivel, porque en sus entidades trabaja CONAFE y está el aula compartida. Y bueno, no se diga el otro tipo de coordinación con los otros sectores que actúan en el medio rural, ¿sí? Sabemos que desde de lo educativo no se va a resolver solamente con intervenciones educativas, necesita de una política social integral donde realmente se trabaje en conjunto con los diferentes organismos, sectores que tienen programas. Y bueno, a estos problemas se suma el estigma de que la educación multigrado es deficitaria por naturaleza y se asume que no tiene potencial pedagógico generalmente en nuestro país, contrario a lo que nos han mostrado diversas experiencias nacionales e internacionales. Pues, que una escuela sea multigrado no es el problema es que no tenga las condiciones, no tenga el marco pedagógico, no tenga los recursos para aprovechar el potencial que tiene. Nosotros solamente en nuestro país sabemos que en el sector privado hay escuelas de gran prestigio que usan la modalidad multigrado, ¿sí? Entre ellas están las escuelas Montessori, y que a sus aulas les denominan ambientes de aprendizaje. ¿Por qué les denominan ambientes de aprendizaje? Porque se configuran con estudiantes de diferentes edades, diferentes niveles de conocimiento, y aprovechan, justo crean la heterogeneidad por el retorno, lo que le va a permitir a los estudiantes generar mayores aprendizajes con una metodología acorde, ¿no?, a esa heterogeneidad. También hay estudios, en este trabajo leíamos un estudio hecho en Austria y en Finlandia, de observación de prácticas de docentes de escuelas multigrado, porque no, también en estos países no está la situación completamente resuelta, aunque tengan más avances que los propios. Y estos investigadores reportaban que observaban dos tipos de prácticas entre los maestros. Unas en las cuales los maestros buscaban reducir la heterogeneidad, que es lo que hacen muchos de nuestros docentes. Separan a los alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, y buscan dedicarles tiempos específicos a ellos. Eso es reducir la heterogeneidad. Y otros docentes que buscaban aprovechar la heterogeneidad y entonces reunir a los estudiantes con temas comunes, como lo decía la propuesta, la PEM 2005 multigrado, pero con actividades o retos distintos, graduales, acorde a su nivel de desarrollo. Y encontraron que en este segundo caso se obtenían los mayores aprendizajes de los estudiantes y también un estado mejor motivacional para disposición hacia aprender. Bueno, sobre las recomendaciones, propuestas, aquí tenemos, son 5 las grandes recomendaciones, ¿no?, que en el esquema anterior denominábamos directrices. Y estas 5 recomendaciones tienen una lógica de estructura en la cual las primeras 2 recomendaciones son recomendaciones marco. La primera va dirigida: necesitamos un modelo de educación multigrado. La segunda, necesitamos las políticas para su instrumentación, la normativa adecuada para su implementación, el presupuesto para su implementación, la planeación para su implementación. Y las otras 3 directrices van sobre componentes específicos de materiales educativos, formación docente, acompañamiento y asesoría, y gestión escolar y vinculación con la comunidad. Entonces, tenemos la primera directriz, plantea desarrollar un modelo de educación multigrado pertinente y de calidad. La segunda, establecer políticas y programas
que garanticen condiciones y recursos para la implementación del modelo educativo. La tercera directriz, asegurar una formación inicial y continua para los docentes, así como materiales educativos. La directriz o recomendación número 4, fortalecer la supervisión escolar y el acompañamiento técnico-pedagógico en las escuelas multigrado. Y la recomendación número 5, desarrollar procesos de gestión escolar acorde a las características de las escuelas multigrado. La primera recomendación que plantea desarrollar un modelo de educación multigrado pertinente y de calidad, ahí propone 4 recomendaciones específicas. La primera es la de formular un modelo multigrado que considere la diversidad de estas escuelas y en el cual sea un trabajo en el detalle del documento. Se plantea que sea un trabajo coordinado entre las autoridades educativas federal, pero con la participación de las autoridades educativas locales, que son quienes conocen a detalle las características, las condiciones, la diversidad de las escuelas multigrado, y también ya pueden aportar que no se va que ya hay un poco, que ya hay camino andado, y que hay que aprovechar las experiencias locales, el aprendizaje, lo que les ha funcionado, lo que ha podido avanzar, aquellos en lo que han encontrado mayores retos. Este modelo educativo debe de tener un planteamiento integral, debe de considerar la formación inicial. No esperamos a que el docente salga y se enfrente a un grupo multigrado para que de manera autodidacta inicie su formación. La formación continua, materiales educativos, el fortalecimiento de la supervisión escolar, la gestión escolar, entre otros aspectos. También se plantea que en el trabajo de este modelo se realicen consultas con docentes, con supervisores, con diferentes actores que enriquezcan propuestas y versiones iniciales del modelo educativo. Una vez listo, que se lleve a una fase piloto, que vean que para que se pueda probar si ese modelo educativo tiene las rutas suficientes a la diversidad multigrado, ¿sí? A las escuelas por su diferente organización, desde unitarias hasta tentadocentes, de las modalidades que imparten educación multigrado, telesecundaria, primarias indígenas, generales, etc. Y también hacer un análisis de la factibilidad de llevar a los hechos ese modelo en términos presupuestarios, normativos y organizacionales. La siguiente recomendación señala establecer políticas y programas que garanticen las condiciones y recursos para poner en marcha el modelo educativo. De nada serviría hacer una propuesta razonable si fallamos en la implementación. Y creo que en general es ahí el gran talón de Aquiles que tenemos en el sistema educativo, tal vez en otros sectores, ¿no? Pero podemos hablar desde el conocimiento del sector educativo. Los programas, las iniciativas, las estrategias pueden estar razonablemente bien, pero su caída, su falla fundamental se da en la implementación, poner y llevarlo a la práctica, sobre todo en un contexto tan diverso. Entonces, para ello estamos proponiendo establecer una política de educación multigrado que integre una planeación con metas, acciones, programas para sus componentes y recursos. Generar un esquema reglamentario también, el cual se refleje en la normatividad que regula con los diferentes servicios educativos que incluyen a la educación multigrado. Y si revisamos una normativa secundaria, de primaria general, igual no aparece en
en otros documentos, ahí no se refleja tampoco cómo deben de adecuarse diferentes aspectos en el caso de las escuelas multigrado. Y fortalecer la educación comunitaria del CONAFE. Y aquí me detengo porque, si bien yo conocía del CONAFE, sobre todo de sus materiales educativos previamente, este trabajo nos permitió, o sea, conocer y llevarnos un gran sabor a boca respecto al CONAFE en cuanto al diseño de la propuesta educativa, sobre todo la serie de Dialogar y Descubrir. Realmente aquí este va a ser un gran insumo para el trabajo a desarrollar. La serie Dialogar y Descubrir, digamos, es el gran marco, y luego desarrolló programas específicos, entendiendo que la población era diversa, un proyecto para población mestiza, un proyecto para población indígena, un proyecto para población migrante. Y también al leer encontramos autores como Rosa María Torres, como Tenti, que comparan esta propuesta de Dialogar y Descubrir con una propuesta muy emblemática en el tema de multigrado de la Escuela Nueva de Colombia. Entonces, sin duda, hay que revisarlo y hay que ver también las debilidades, las fallas y las dificultades por las que ha atravesado esta propuesta razonablemente bien hecha, pero que la implementación ha tenido algunas dificultades. Recuerdo una nota de Diego Juárez, ustedes lo conocen, ¿no? Experto en educación rural en el tema de multigrado, en el cual decía de sus observaciones a docentes de escuelas comunitarias, de que muchos de estos jóvenes, cuando enseñaban, encontró que lo enseñaban a su entender, con su lógica, no usaban los materiales. ¿Por qué no usaban los materiales? Porque sabemos que no se puede o sea, no tenían elementos de conocimiento pedagógico y de formación suficientes para darle sentido a los materiales que recibían. Que fueran buenos, no tenían los lentes para aprovecharlos. Pero sin embargo, es una experiencia muy valiosa que debe de aprovecharse en este trabajo, ¿no? De aprovechar, usar las recomendaciones. También hay que fortalecer la cooperación entre la Federación y los estados, establecer criterios de equidad y suficiencia en la asignación del presupuesto, diseñar un programa de infraestructura para gradualmente cubrir las necesidades de estas escuelas, promover un sistema, que los sistemas de información y control puedan aportar mejor información sobre las escuelas multigrado, promover una mayor investigación. Se conoce poco aún de la educación multigrado. Se conoce poco de las experiencias estatales que se encuentran en marcha, y menos aún de lo que han hecho en el seno muchas escuelas para poder dar una buena atención, trabajar con la comunidad y tener resultados diferentes a los que se esperarían en una escuela unitaria, en una escuela bidocente. Hay que identificar estas prácticas, aprender de ellas, apoyarlas y también impulsar que proligeren más. Y bueno, desarrollar instrumentos de evaluación también acorde a las características de las escuelas multigrado. La siguiente recomendación que plantea: asegurar una formación inicial y continua pertinente para docentes de educación multigrado, así como materiales educativos que puedan acompañar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Será necesario establecer un perfil para docente multigrado, un perfil que puede ser un perfil complementario para los docentes de preescolar, de primaria, de indígena, pero que tienen que estar presentes, porque muchas veces su carrera profesional, su desarrollo profesional inicia justo en una escuela multigrado.
incluir en los programas de formación inicial de docentes la enseñanza en estos grupos. Y bueno, para esto hay que aprovechar la experiencia de lo que ya se hizo. Como les decía, hubo un momento en que el 25% de las normales incluyeron a multigrado. Ya hay que recuperar esa experiencia. Hoy también hay normales que están dentro de las asignaturas regionales multigrado. Hay incluso especialidades. Ahora que hablaba el maestro de la especialidad sobre multigrado que se va a implementar aquí en el estado de Hidalgo, pues, felicitaciones. También hay una especialidad que ya tiene Veracruz. Entonces, creemos que hay que acercarnos a aprender, escuchar, y sobre eso pues nutrir las decisiones. Garantizar también programas de estudio y materiales educativos, programas que apoyen la planificación didáctica de los maestros, materiales educativos que les den orientaciones para ese ejercicio de planeación didáctica. Si pensamos que para un maestro unigrado es complejo tener los libros de las 6 asignaturas, los libros para los docentes de las 6 asignaturas, imaginemos lo que es para un docente de escuela multigrado. Hay que ampliar las opciones de formación continua en materia de multigrado, establecer sistemas de monitoreo y de seguimiento de los estudiantes y también hacer de mayor forma partícipes a los padres de familia, pero para ello tenemos que orientarlos, decirles cómo pueden apoyar, acercarse y acompañar a sus hijos. La recomendación número 4 es sobre, como les decía, sobre esta estructura tan importante del sistema educativo y hoy poco aprovechada para hacer realidad por los grandes propósitos que tienen las estrategias y las iniciativas. Es fortalecer la supervisión escolar y el acompañamiento técnico-pedagógico para los docentes de escuelas multigrado. Una propuesta es impulsar el reordenamiento de las zonas escolares a partir de criterios de proximidad. Las zonas escolares se van configurando muchas veces poco a poco y de tal forma que hay zonas escolares que se entrecruzan, que hay escuelas vecinas de zonas escolares distintas. Entonces, ayudará mucho a hacer un reordenamiento de criterios de proximidad, de tal forma que las escuelas de cada supervisión escolar estén más próximas y pueda ser una mejor ruta para estar presente. En esto también ya hay camino andado. Si no hay camino en las 32 entidades, hay camino en algunas de ellas que ya han realizado reordenamientos de zonas escolares. Desarrollar programas de formación continua y materiales para los docentes. Se exige y se señala que no se da una atención, un acompañamiento y una asesoría adecuada por parte del supervisor y del ATP a sus docentes multigrado. Se les exige y se señala sin haber sido formados. Muchas veces los materiales, las capacitaciones, el tema del multigrado está ausente, ¿no?, de la discusión y del trabajo. Promover diferentes mecanismos de acompañamiento a los docentes de escuelas multigrado. Aquí también hay una gran oportunidad de innovar y de retomar experiencias. Platicaba con la colega de Puebla sobre una experiencia que la verdad me parece del mayor valor en cuestión de un trabajo regional de supervisiones escolares, en las cuales se hacen una especie de academia, de colegiado, de grupo de trabajo, los supervisores de preescolar, de primaria, de secundaria, de la gama de modalidades que tenemos. Y una de las iniciativas que se detonó en el seno de este trabajo por las dificultades de acompañamiento que tenían a sus escuelas es hacer un trabajo en conjunto de acompañamiento. El director de preescolar generaba una ruta de trabajo donde había escuelas de preescolar general, de preescolar indígena, de telesecundaria,
y las acompañaba a todas. En algunas ocasiones él hacía esa ruta, en otras ocasiones el supervisor correspondiente. Pero cuando las acompañaba ya sabía el instrumento que tenía que observar, ya se había dado un trabajo colegiado con el supervisor correspondiente de las escuelas que no eran de su zona escolar. Y esa estrategia se ha mantenido. Nos parece que es algo que se debe de colocar si queremos estar más presentes, acompañando, apoyando y trabajando con las escuelas multigrado, dada su lejanía. Y dado que si hay una escuela, generalmente un multigrado preescolar, no muy lejos hay una primaria y tampoco tan lejos está una telesecundaria. ¿Por qué no generar una ruta de trabajo entre los supervisores de estas tres escuelas, ¿no? En un trabajo colegiado? Les dejo esta experiencia, ¿no? Con la cual se puede seguir construyendo. Impulsar que quienes conozcan de multigrado, docentes y directivos, sean quienes asciendan a cargos de supervisión escolar. También documentar buenas prácticas de supervisión escolar. Cuando vemos los datos agrupados, pues vemos una situación desoladora completamente. Pero cuando empezamos a ver de manera más cuidadosa, así como encontramos las llamadas escuelas eficaces, ¿no? Escuelas que en contextos muy adversos obtienen resultados buenos, a los esperados, también encontramos lo que yo denominaría supervisiones eficaces, y que son conjuntos de escuelas en las cuales trabajan con un ímpetu, con una convicción en general, y obtienen resultados que no se esperarían. Ahorita me viene a la mente una zona escolar de Ayotosco, de Puebla, de preescolar, en la cual de sus 13 escuelas, 10 preescolares eran unitarios. Y bueno, dado el tiempo, solo les comentaré una de las cosas que me asombraron de manera muy positiva, de que esta supervisora, ¿cómo enfrentaba esa movilidad? Como sabemos, las escuelas multigrado son escuelas que se les domina muchas veces de paso, ¿no? Donde los maestros, al menos cada año, se mueven. Entonces, ¿cómo enfrentaba esta supervisora esta alta movilidad